Este crimen cometido esta semana, terrible, atroz, no puede quedar impune. Aquí tienen que pagar todos los culpables. ¿Y los culpables quiénes son? Son varios que nosotros los creíamos infalibles. Y han cometido un crimen brutal. ¿Saben por qué? Porque nos han destruido, nos han eliminado, nos han asesinado la esperanza. ¿Se imaginan lo que es? ¿Se imaginan la terrible tragedia de asesinarle la esperanza a un pueblo esperanzado? O sea, ¿cómo hacemos el duelo? ¿Cómo recuperamos la estabilidad y la confianza nuevamente? ¿Y cómo volvemos a soñar? ¿Y cómo volvemos a imaginar el ideal que habíamos soñado? Si el único instrumento que teníamos y la única fuerza redentora que nos animaba, que nos esperanzaba, que nos infundía confianza y que nos daba ese valor plus que se requiere más allá de las posibilidades, ha terminado asesinado en un rincón de la historia. Y entonces ha quedado tan confundido el pueblo, en una confusión terrible, dramática, absurda, que ha respondido con el silencio. O sea, no ha dado. Es un golpe terrible sobre la realidad. Y no ha habido capacidad de reacción. Nadie ha reaccionado. Nadie se ha dado cuenta frente al cadáver asesinado de la esperanza. Ha habido una reacción. Insensibilidad, indiferencia, falta de visión de la realidad hacia el futuro, conformismo, cobardía. Tenemos que averiguarlo, tenemos la obligación de averiguarlo. Y entonces, por eso hoy, a las 6 de la mañana, aquí en Oregón, en un bosque solitario, vamos a preguntarle a los árboles, vamos a preguntarles al misterio, a la incertidumbre, a ver si tienen alguna respuesta. Porque, curiosamente, la realidad esa realidad asesinada, era nuestra amiga, nuestra compañera de los sueños. Y claro, se escondía entre el follaje y nos saltaba y nos hablaba de cosas que hoy ya están perdidas para siempre. Vamos a ver si encontramos en los recuerdos parte de esa historia. Y por supuesto, muchos van a salir a festejar esto. Dirá, este viejo enloquecido. O sea, yo no debo imaginarme y no debo darlo por hecho que nuestra sociedad está preparada para hacer este tipo de reconsideración. O sea, hace tantos años que ha sido amenazada y acechada la esperanza en la Argentina, que la gente ya la ha asumido como si la esperanza no existiera. Y entonces solamente mantenían la ilusión. O sea, porque la esperanza estaba perdida. Y ahora ¿quién nos va a responder por todo lo que habíamos acumulado de sueños? Porque nosotros habíamos imaginado que ahora, después de este vendaval, de este gobierno tan destructivo y tan insensato, se iba a recomponer el orden. O sea, nosotros ahora decíamos, bueno, ahora va a aparecer la ecuanimidad, va a aparecer el sentido común, el raciocinio. Ahora van a aparecer la gente iluminada que va a dejar atrás la envidia, el rencor, las falencias, los odios personales, las intrigas, las acusaciones estériles, estúpidas, primarias, primitivas, de una clase humana degradada. Ya. O sea, ya habíamos
considerábamos que ya habíamos superado todas esas instancias de la mediocridad y que ahora estamos ya en condiciones ideales para prepararnos para el gran salto cualitativo de organizar nuestra sociedad, de organizar nuestros sistemas de gobierno, de organizar nuestra administración pública, de organizar nuestro país, de organizar todo, de rescatar de los arcones escondidos los recuerdos, de rescatar la filosofía, la parte doctrinaria, la parte superior del espíritu argentino. O sea, ya nos vamos a unir todos, por lo menos una gran mayoría, que formamos de esa hipótesis idílica que denominamos el peronismo, que es una leyenda prácticamente ya, porque no ha quedado nada del peronismo real. Pero ahora nosotros, con la esperanza, esa que muchas veces la vimos jugueteando detrás de los árboles, y también enmarañada o enmarcada o subida al pájaro, a los cantos de los pájaros, que se nos escapaba y que aparecía y que desaparecía y que jugaba con nosotros. ¿Cuántas veces la vi saltarina yo por aquí esperanzándome? Y claro, yo me había creído, como nos habíamos creído la mayoría, que ahora iba a aparecer el sueño realizado. O sea, que ahora iba a aparecer ese proyecto de país que tantas veces se nos ha mostrado y que después desaparece misteriosamente. O sea, tenemos 20 millones de marginados sociales en un país de 43, 44 millones de habitantes. Es mucha gente. Es mucha gente que está dejada de la mano de Dios. Es mucha gente que vivía esperanzada. Es mucha gente que soñaba que la esperanza que él tenía le iba a coronar una futura posibilidad de realidades. Soñaba que iba a volver a reconstruirse el poder del trabajo, de la planificación ordenada, que iba a volver la educación, que iba a volver la salud, el bienestar, que iban a volver a florecer los desarrollos, que iban a florecer los proyectos, que iban a aparecer esos iluminados que están escondidos en algún lugar para generarnos un proyecto de país, para hablarnos del futuro, para explicarnos por qué nosotros habíamos fracasado y para decirnos por qué nosotros no nos habíamos involucrado. O sea, esa cantidad de gente, 20 y tantos millones de habitantes, soñaban con la esperanza, que la esperanza les diera ese mensaje, porque ellos sabían que en algún momento ese mensaje iba a aparecer. Y acaban de asesinársela. Imagínense. Pero nos ha ocurrido una cosa curiosa. En vez de darnos dolor, en vez de darnos rabia, en vez de darnos sentimiento, nos ha dado tristeza. Qué feo, ¿no? Tristeza. Imagínense que algo superior al dolor, la tristeza. Hemos descubierto la tristeza. O sea, ese estado de frustración, de sensación de que está todo perdido. Y al considerar que detrás de la tristeza está la frustración de todo un pueblo, porque como le han matado la esperanza, ¿en qué se va ahora a encolumnar? ¿Sobre qué idea? ¿Sobre qué principio? ¿Sobre qué fundamento? ¿Quién lo va a provocar? ¿Con qué esperanza nueva se va a volver a reconstruir esa sociedad agobiada? Esa sociedad que no tiene proyecto, esa sociedad que está en un pozo en su historia y que con todo el rigor de la ilusión se esperaba que ahora, después del vendaval apareciera la unidad. Porque claro, habíamos descubierto
Habíamos descubierto que uno de los grandes problemas que teníamos éramos que estábamos todos desunidos, que estábamos fragmentados, que la grieta se había producido adentro de nosotros mismos, que habían aparecido los odios, los rencores sin fundamento. O sea, odiábamos al compañero, le decíamos traidor, lo juzgábamos, lo descalificábamos. O sea, lo aporreábamos porque, no sé, sentíamos placer en habernos dividido y festejábamos las divisiones. Qué cosa increíble, ¿no? Y claro, lo único que nos mantenía en vilo, libres, en pensamiento, era la esperanza, porque decíamos, bueno, esto va a pasar, es un hecho circunstancial que la racionalidad de todos nosotros va a volver a retomar el equilibrio, el ordenamiento mental, y entonces va a aparecer un proyecto de país comandado por gente que realmente está dispuesta a sacrificarse, está dispuesta a mostrarnos su grado de grandeza, porque nosotros teníamos la esperanza que nuestros líderes políticos nos iban a mostrar un acto de grandeza y que iban a renunciar a sus miserias. Fíjense la esperanza que teníamos, que ellos iban a dejar de ser miserables para convertirse en ciudadanos, en servidores de un ideal, de una causa, en servidores útiles a la patria. Nosotros manteníamos la esperanza. Y entonces soñábamos que iba a haber una unidad generalizada y que íbamos a tener un proyecto de país. Porque se iban a unir todas las inteligencias e iban a planificar el país para insertarlo en el siglo XXI. Porque nos habíamos dado cuenta que estábamos parados en el siglo XIX. Y que mientras la velocidad del mundo es descomunal y vertiginosa, nosotros estamos detenidos en el tiempo. Y entonces sabíamos que ya no íbamos a poder a trabajar 20 o 30 millones de argentinos con las manos, porque ya la tecnología, la ciencia, la cibernética, el poder artificial de las computadoras nos ha superado. Y entonces que íbamos a entrar en otra instancia de nuestra civilización. O sea, teníamos la esperanza de que iban a llegar personas y personajes con lucidez extraordinaria que nos iban a explicar todas estas cosas. Y que vamos a volver a ser felices, y que vamos a volver a reír, volver a ver reír a nuestros chicos, volver a ver reír a nuestros viejos. Qué imaginación, ¿no? Qué imaginación nos daba la esperanza. Esas que acaban de asesinar esta semana, el grupo de gente que prometía y que promete que nos va a traer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y se han convertido en asesinos. ¿O no? ¿O esta muestra de tanta división sobre la división nos augura algo distinto a lo que realmente se ve con naturaleza, con naturalidad? En fin, yo quería hoy, en esta mañana tan solitaria y en un lugar tan apartado, porque yo no estoy contaminado, afortunadamente, fíjense, la foresta, el follaje, o sea, acá el aire está puro, cristalino, transparente, acá el aire te corta hasta la respiración, de tan transparente que es. Entonces te permite pensar, pero más que pensar, te permite preguntarte. Y es triste cuando te preguntas vos mismo, porque cuando te pregunta otro, tenés enseguida el filo del cuchillo para cortarle algo que no te gusta. Pero cuando vos te preguntas, cuando vos mismo te haces una pregunta, ¿cómo haces para esquivarle la verdad? ¿Cómo haces para mentirte a vos mismo? ¿Tenés el secreto? ¿Te das cuenta cuántas puertas se abren? ¿Te das cuenta? Pero ¿sabés? Lo que más miedo me da, es que este crimen va a quedar impune, que nadie se va a hacer cargo de este asesinato. O sea que toda la gente va a seguir alegremente, y sobre todo los protagonistas
de este magnicidio no se van a dar por enterados. No se van a dar por enterados en ningún momento. Te van a decir algo de este terrible, extraordinario, monstruoso desastre que acaban de producir en la conciencia y en los intereses de la nación. O sea, fíjate que se ha dividido a tal extremo el arco político que nos representa, porque estamos hablando de eso. Se ha dividido en tantas fracciones el arco político que nos representa, que además de doloridos por el asesinato, estamos frustrados. O sea, esa es la gente que nos va y que nos promete el futuro. Decime una cosa, ¿qué le has oído hablar a cualquiera, de todos esos, de cómo van a salir de este atolladero que está encerrado, entrampada la República? Decime si vos conocés algún proyecto o algún plan que ellos tengan que te puedan demostrar, o que te haya demostrado, o que te haya informado, que vos tengas información de cómo van a salir, de cómo van a dar trabajo a 3, 4, 5 millones de personas y cómo van a integrar esa sociedad que está marginada social, política y económica, que está arrinconada en el mundo, que todas las teorías han fracasado, que el gobierno que está en este momento va a dejar una deuda terrible descomunal, pero no una deuda solamente económica, una deuda moral, psicológica, una deuda cultural. O sea, nos va a dejar en la orfandad. Y entonces yo te pregunto si estas divisiones que nosotros estamos viendo que se logran, ¿nos prometen cómo lo van a resolver? ¿Te has preguntado? En fin, hermano, quiero consolarme, quiero consolarte, quiero dejarte un hilo de ilusión todavía viviente. Quiero que me ayudes a recomponer mentalmente este dolor, esta tristeza, esta frustración que siento. Y a lo mejor vos tengas la respuesta, a lo mejor vos tenés la respuesta que yo no alcanzo a ver por ningún lado. Y a lo mejor todavía tenemos la última instancia de que realmente todo esto no sea más que una fogosidad circunstancial y que mañana vuelva a alumbrarnos el sol de la esperanza y que renazca de algún lado nuevamente esto que ayer, que esta semana que ha pasado ha sido asesinada. Que reviva, que vuelva a reencarnar en alguna ilusión nueva, para que nos deje la posibilidad de volver a soñar. Porque si además de todo lo que nos pasa, porque mira que nos pasan cosas a los argentinos, si además de todo lo que nos pasa, nos quitan la posibilidad de tener una esperanza, ¿te imaginas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué le vas a dar como motivo de causal para que se enganchen en un proyecto de vida? ¿Que se vayan del país? ¿Que no luchen más? ¿Que se refugien en la droga, que en el alcohol, en el que me importa? ¿Qué le podés decir si para siempre desaparece la esperanza? En fin, quería yo... yo sé que no es constructivo esto, ¿me entendés? No te creas que soy un tonto. Yo sé que esto no construye nada, pero a lo mejor te ayuda a pensar. Y a lo mejor eso es más importante que construir en este momento. Porque no tenemos orientación. Nuestros políticos no nos dicen qué va a pasar mañana. Están ocupados en resolver sus problemas personales, como te darás cuenta. En fin, hermano, yo quería dejarte esta reflexión y la última que te voy a hacer. ¿No será que nosotros en parte seamos los culpables de esto que nos pasa? ¿No será que nosotros también somos sospechados del crimen que se ha cometido?
¿quién te dice que a lo mejor nosotros sin darnos cuenta hemos propiciado esto que ha sucedido y que lo han llevado a cabo toda la dirigencia de nuestro espacio político? Que se ha producido este hecatombe. ¿No te crees vos que a lo mejor nosotros también somos culpables y quizá nosotros seamos más culpables que todos ellos? Porque al fin y al cabo, los únicos que realmente tenemos el poder somos nosotros. O sea, ¿te das cuenta que eso no lo habíamos pensado? Fíjate que todo el poder para transformar el país no lo tiene ninguno de toda esa dirigencia. No sé si lo habías pensado. El poder para transformar la Argentina y hacer el país ideal que soñamos y que tenemos la capacidad de poder realizarlo y de construirlo y de planificarlo y de llevarlo a cabo, no son ellos. Ellos son instrumentos ocasionales que nosotros elegimos para una etapa. Los dueños absolutos del futuro, del porvenir, de todo lo que el país se adeuda, no son ellos. Fíjate vos, qué buena oportunidad para que nos demos cuenta. ¿Sabés que, pensándolo bien, el problema de todo lo que nos pasa a los argentinos no es de los dirigentes políticos? Ellos son ocasionales, serviles nuestros. Fíjate vos, sí, fíjate las extrañas barbaridades que hacen para lograr conquistarnos a nosotros. Eso te está demostrando que nosotros somos más importantes que ellos. ¿Te das cuenta? Mirá qué buena oportunidad. Que nos están diciendo a voces que nosotros somos más importantes que ellos. Entonces eso te demuestra una cosa concreta. Nosotros somos los culpables de haber asesinado la esperanza. Nosotros somos los culpables, fíjate vos, que es un crimen que ahora nos estamos dando cuenta que no debe quedar impune, porque ahora ya sabemos quién es el asesino. ¿Te das cuenta qué oportunidad extraordinaria para cambiarlo todo y para borrar todo y empezar de nuevo? En fin, te lo dejo para que lo penses también, porque es necesario que vos te incorpores a pensar en esto. Porque si vos crees que yo soy el único que me le podés tirar piedra, no. Ahora tirame piedras las que quieras, pero no te olvides que vos también sos culpable. No te olvides, hermano, que ahora hemos descubierto que vos también sos culpable. En fin, hacete cargo una vez.